Muy bien, hermanos, sean bienvenidos a esta masterclass con el tema transformación espiritual con el doctor Jim Panayo. Tenemos el honor de tenerlo con nosotros en esta noche. Para hablar un poco del doctor Jim, él es PhD en Nuevo Testamento de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Él actualmente se desempeña como misionero de la organización Reach Global y su tarea principal es la formación teológica y pastoral de líderes de habla hispana en toda América Latina. Bueno, ha enseñado en diferentes instituciones teológicas y en esta noche pues lo tenemos con nosotros. Adelante, Pastor Jim, enséñenos la palabra. Gracias, hermano. Bueno, es un privilegio para mí poder estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Pastor, se escucha Amén, bien. Ok, amén. excelente, Amén, pastor. gracias. Pastor, Bueno, solo un segundito, ya, hermanos, para mantener un orden en el desarrollo del programa o la enseñanza que va a dar el pastor. Agradeceré que todas las consultas o preguntas se escriban a través del chat o a través de mi WhatsApp a los que lo tienen para ir realizando las preguntas de forma ordenada y así no interrumpimos la programación. ¿Sí? Entonces mantengamos el orden y así podemos tener pues una clase mucho más ordenada en este tiempo. Ahora sí, pastor, disculpe. gracias, hermano. Bueno, hermanos, es un honor para mí poder tener este tiempo juntos con ustedes y compartir este tema que para mí es un tema muy importante, es un tema que creo que es relevante para cada creyente. Quiero decir al principio que este tema que voy a compartir es parte de un curso muy amplio y yo solamente voy a dar hoy y mañana una partecita de todo el curso. Entonces he reducido para caber dentro del espacio de tiempo que tenemos, pero realmente es solamente una parte y el año que viene voy a dar el curso en su totalidad o casi su totalidad con el Instituto Queruso de una forma virtual. Entonces, si quieren tener el curso más completo, sería una oportunidad para inscribirse para ese curso. No sé, Pastor, si quieres decir algo de ese curso o si más adelante. Bueno, pastor, perdón, ya nos dio la noticia. Era una sorpresa, pero sí, gracias a Dios el pastor Jim estará con nosotros el próximo año enseñando el curso ya a profundidad de transformación espiritual. Así que estén atentos y seguramente hay mucho por profundizar, pero en esta noche vamos a tener algunas pinceladas para poder igualmente edificarnos. Así que todo suyo el tiempo, pastor. Adelante. Ok, gracias, hermano. Bueno, um, espero que puedan ver el PowerPoint que está ahí, que voy a compartir con ustedes. Um, Sí se ve, sí se ve. ya. Si me puedes poner en más grande para que todos puedan ver el PowerPoint mejor. Bueno, el tema se llama la transformación espiritual. Y la primera pregunta que obviamente tenemos que hacer es, ¿qué es la transformación espiritual? Es interesante, cada vez que yo ofrezco este curso, la gente me mira con ojos de incredulidad, pensando, ¿por qué vas a compartir un tema así con un grupo de creyentes? ¿No? Porque nosotros como creyentes ya entendemos todo esto y um, la verdad es que este tema es muy importante para cada creyente, ¿no? Entonces, um, ok. Bueno, entonces, ¿qué es la transformación espiritual? Simplemente la transformación espiritual es una obra del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano
a través de la cual moldea al cristiano en cada aspecto de su ser a la semejanza de Cristo. Ahora, rápidamente, algunos detalles que son obvios en esta definición, pero simplemente para resaltar algunos puntos. Primero, es una obra del Espíritu de Dios. Nosotros entendemos que la transformación de una vida es obra de Dios. Es algo que nosotros no podemos lograr. Ahora, no significa que somos totalmente pasivos en el proceso, para nada. Pero es Dios que hace la obra, porque solo Dios puede transformar una vida. En el curso vamos a hablar del tema del energismo cristiano, que quiere decir que es Dios que energiza, que es Dios que habilita la posibilidad de un cambio. Dios obra primero y el creyente responde a la obra de Dios y responde con obediencia, responde con humildad, responde con fe, etcétera, etcétera. Pero es una obra que Dios mismo energiza y la respuesta del creyente es la vivencia, digamos, cristiana. Pero es una obra netamente de Dios con el cristiano que sigue la iniciativa de Dios en nuestra vida. Segundo, es una obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. No se refiere a la justificación que Dios logre en la vida de un no creyente. O sea, es lo que le hace un creyente. No estoy hablando de la regeneración, no estoy hablando de la conversión. Esas cosas, esas obras de Dios también son parte de una transformación, por supuesto que sí. Pero la transformación que yo tengo en mente es la transformación que viene después. Es la transformación que viene en la vida de alguien que ya es un creyente, que ya tiene dentro de su ser el Espíritu Santo. Número 3, a través de esta presencia de Dios en nuestra vida, es que Dios va moldeando cada aspecto de nuestro ser. Lo que vamos a ver es que la obra de transformación no se trata simplemente de algunas creencias o algunas actitudes o algunas conductas, sino es una obra de Dios que empieza muy a fondo en el corazón, ¿no? El motor de nuestras vidas, pero que también sube y termina afectando la totalidad de nuestras vidas. Y finalmente, la meta es que lleguemos a ser como Cristo. La meta de la transformación es que nos conformemos a la imagen de Cristo. Esa es, en una forma muy reducida, la esencia de lo que es la transformación espiritual. Es una obra del Espíritu de Dios en la vida de un creyente como nosotros, a través de la cual Él moldea, Él va formando la totalidad de nuestra vida hasta que lleguemos a ser más como Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es necesario esa obra de Dios en la vida de un creyente? ¿Por qué es necesario esa obra? Como digo, mucha gente me pregunta eso. Dice, oye, ya experimenté una transformación. ¿Por qué hablas de eso? Y la respuesta sencillamente es porque no somos lo que debemos ser. No somos lo que debemos ser. Algo sumamente catastrófico ha ocurrido en la vida de cada ser humano. Algo que ha cambiado la totalidad de lo que es la persona. Algo que ha arruinado la totalidad de la persona.
ha ocurrido y por eso nosotros necesitamos esa obra de transformación. Hermano, tú solo tienes que mirarte en el espejo espiritual y tú te das cuenta que no eres lo que debes ser, ¿no es cierto? No tienes la manera de pensar como debes pensar, no tienes relaciones saludables como debes tener, no tienes deseos en el fondo de tu corazón que debes tener. Cada uno de nosotros hemos experimentado esa obra destructiva en nuestras vidas y por eso no somos lo que debemos ser. Por eso necesitamos una transformación espiritual. Ahora, para entender realmente la profundidad de nuestra necesidad, tenemos que empezar pensando en el diseño original de Dios. ¿Cuál fue el diseño que Dios tuvo en mente cuando nos creó? Y obviamente Génesis 1:27 es la clave, donde el autor dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, el autor de ese texto nos está mostrando con claridad el diseño original de Dios. Dios nos creó como su imagen. Ahora, hablamos de eso, ¿no? Hablamos de imagen de Dios, pero ¿qué quiere decir realmente? ¿Qué es ser creado a imagen de Dios? Bueno, los teólogos discuten este punto y hay muchas ideas sobre qué significa ser creado a imagen de Dios. No tengo tiempo ahora para ver todas las posturas, pero sí quiero dar lo que creo es la respuesta de qué es ser imagen de Dios. Sencillamente significa esto, que Dios nos ha hecho como su imagen. Es decir, la imagen de Dios no es una cosa, no es algo que tú tienes dentro de ti. La imagen de Dios es lo que tú eres. Es la identidad más básica del ser humano. Entonces, si una persona deja de ser imagen de Dios, deja de ser humano. Nadie puede dejar de ser imagen de Dios porque imagen de Dios no es algo que yo tengo. Es mi identidad más básica. Es lo que me distingue de las plantas y los animales. Solamente los seres humanos somos imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios es lo que somos. No es lo que tenemos, no es lo que experimentamos, no es lo que hacemos, es lo que somos. ¿Qué pasó? Dios, al crear toda la creación, dijo, yo voy a poner en este huerto cósmico, este templo cósmico mío, voy a poner mi imagen para que toda la creación pueda ver a través de esa imagen mi autoridad, mi gloria, mi propósito, mis prioridades. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo al ser humano como su imagen y puso al ser humano en la creación para ser un reflejo de Dios, para ser una representación de Dios en la tierra. Un teólogo lo describe de esta forma. Él dice, el hombre no es simplemente portador o poseedor de la imagen de Dios, él es la imagen de Dios. De la doctrina de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, fluye la clara implicación de que esa imagen se extiende al hombre en su totalidad. Nada en el hombre está excluido de la imagen de Dios. Todas las criaturas revelan huellas de Dios, pero solo el hombre, mujer y hombre, solo el ser humano es imagen de Dios.
Y Él es imagen de Dios totalmente, en alma y cuerpo y todas las facultades y poderes, en todas las condiciones y relaciones. El punto es esto, hermanos. Um, Algunos teólogos querían decir que ser imagen de Dios significa tener ciertas capacidades o tener cierta función. Pero eso es limitar la imagen a ciertas cosas, ciertas condiciones. Lo que la Biblia enseña es que todo lo que somos compone lo que es imagen de Dios. Y la imagen de Dios, otra vez, no es algo que yo tengo dentro de mí. La imagen de Dios es lo que yo soy en la totalidad de mi ser. Soy imagen de Dios y no solamente tengo imagen de Dios. Otro autor dice, la humanidad no es formada según una imagen de Dios preexistente. ¿Por qué? No sé por qué esto sigue haciendo esto. Perdón. Um, Puesto que Dios no tiene una imagen. Más bien, la humanidad es creada como la imagen o reflejo de Dios mismo. Dios crea un reflejo visible de Él mismo. ¿Saben por qué Dios prohíbe la adoración de imágenes? Porque Dios ya ha puesto su imagen en la tierra. Nosotros. Y nosotros no somos Dios. Nosotros somos solamente un reflejo de Dios, una representación de Él en la tierra. Entonces, ¿qué significa que el ser humano es imagen de Dios? Para resumir, el ser humano fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios. En todo sentido, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo aspecto de tu vida, Dios te creó para ser un reflejo de Él en la tierra. El ser humano, perdón, el ser humano existe para representar a Dios en la tierra, para reflejar sus características, sus propósitos, cumplir su voluntad, para gobernar su creación. Hay muchos creyentes que dicen, yo no sé cuál es mi propósito. Yo te digo ahora, hermano, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito para tu trabajo, para tu vida familiar, para tu vida en la iglesia, para tu vida en la calle, para tu vida en todo sentido. Tu propósito es representar a Dios, es ser un reflejo de Dios en cada momento, en cada ambiente de tu vida. Por eso existes, para ser una representación, un reflejo claro de Dios. Eso fue la imagen o digamos, el diseño original de Dios. Entonces, para resumir, la idea de imagen de Dios se refiere a la identidad más básica del ser humano. Segundo, el ser humano fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios. Y no es que tenemos la imagen, sino que somos la imagen de Dios. Esto tiene implicancias muy importantes, hermanos. Algunas consecuencias que quiero compartir en este sentido. Primero, el ser humano tiene un propósito claro, como ya mencioné. Nunca tienes que dudar tu propósito. Tu propósito es representar a Dios en todo ámbito, en todo momento, en todo sentido. Número dos, el ser humano tiene dignidad inherente. Cada ser humano tiene dignidad. La persona discapacitada tiene dignidad. ¿Por qué? Es imagen de Dios. El no creyente tiene dignidad. ¿Por qué? Es imagen de Dios. Un no creyente no pierde por no creer en Cristo, no pierde la imagen de Dios. Es imposible perder la imagen de Dios porque no es una cosa que tengo, es lo que somos. Entonces, hasta el no creyente sigue siendo imagen de Dios y por eso merece dignidad. Es por eso que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos preocuparnos por su salvación.
¿Por qué? Porque es la imagen de Dios torcida, es la imagen de Dios apartada de Dios. Tiene dignidad, pero tiene una dignidad que ha sido distorsionada. Número 3, cada ser humano es la imagen de Dios. Sea cual sea la situación de la persona, sigue siendo imagen de Dios. Entonces la imagen no es algo que se puede perder. Es imposible perder la imagen de Dios porque no es algo que tenemos, es lo que somos. Ese es el diseño de Dios, el diseño original de Dios. Lamentablemente, algo pasó. Algo pasó a ese diseño original, esa imagen que Dios hizo cuando nos hizo a nosotros como seres humanos. Y eso señala nuestra necesidad de una transformación espiritual. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sencillamente lo que pasó es creado para reflejar la hermosura de Dios. Ahora el ser humano vive en temor, peleando con sus vecinos, insatisfecho con su vida, indiferente en cuanto a la voluntad de su gran diseñador. Lo que pasó es que el pecado entró y al entrar destruyó todo, distorsionó todo, contaminó todo. Tú puedes ver el reflejo ahora, ¿no? La muerte, la contaminación ambiental, las guerras, um, las pandemias, las enfermedades, los desastres naturales. Todas esas cosas son consecuencia de la entrada del pecado. Y ese diseño original que Dios hizo ha sido totalmente distorsionado por la entrada del pecado. Dios creó al ser humano para que el ser humano adore a Dios. Es nuestro propósito como su representante. O sea, existimos para honrar a Dios. Pero lamentablemente, los seres humanos, según Romanos 1, 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la idolatría. Dios nos creó como su imagen, nos puso en su templo cósmico y dijo, ustedes deben ser reflejo de mí. Pero nosotros, en vez de seguir adorando a Dios a través de ese propósito, ¿qué hemos hecho? La idolatría. Hemos adorado a cosas que Dios ha creado en vez de adorar al mismo Dios. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado? Un montón, pero la naturaleza fue afectada. Pablo dice en Romanos 8:20, la creación fue sujetada a vanidad. Tú ves eso todos los días, ¿no? Cuando hay hambre en la tierra, cuando hay huracanes, cuando hay sequías, cualquier forma de, cuando no las tierras no producen, o sea, todas esas cosas demuestran la contaminación, la vanidad de la creación por el pecado. También la muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos van a morir. Todos vamos a morir porque el pecado entró y distorsionó la vida. Y la consecuencia es la muerte. La relación entre Dios y el ser humano ha sido fracturada. Pablo dice en Romanos 5:10 que hay enemistad entre Dios y el ser humano. No solamente eso, pero la relación entre seres humanos ha sido afectada, ¿no? Podemos pensar un montón de ejemplos bíblicos. Caín mató a su hermano. Lamec mató a varias personas. La humanidad, la violencia que Moisés menciona en Génesis 6, ¿no? Un montón de otras cosas. Divorcio,
los líos en las iglesias, las divisiones que encontramos. Todas esas cosas son consecuencia de la entrada del pecado. El diseño original de Dios no fue eso, pero el pecado entró y ha tenido un impacto profundo en todo sentido, en toda la creación. Entonces, un autor dice, no hay parte alguna de nuestro ser que no haya sido tocado o tocada por el pecado. Todo lo que tú eres, hermano, ha sido tocado por el pecado. Por eso tienes deseos indebidos. Por eso tienes hábitos que no puedes romper. Por eso tienes pensamientos incorrectos. Por eso tienes conducta desobediente. Todo esto es una consecuencia del pecado que ha entrado en el mundo. Y como dice un autor, la imagen ha sido pervertida o distorsionada por la caída. Sin embargo, la imagen sigue ahí. Lo que hace que el pecado sea tan grave es precisamente el hecho de que el hombre ahora está usando los poderes y dones que Dios le ha dado y que reflejan a Dios para hacer cosas que son una afrenta a su Hacedor. ¿Saben, hermanos? Es por eso que en las iglesias hay hermanos que usan los dones espirituales para dividir la iglesia. O usan los dones espirituales para engrandecerse y no para edificar a la iglesia. Usamos los mismos dones que Dios nos ha dado, no para su gloria, sino para ofender a Dios y hacer daño a los demás. Ese es el problema. Dios nos hizo como su imagen, nos dio dones, nos dio tesoros, nos dio bendiciones y todas las riquezas de su reino. Pero el ser humano usa todas esas bendiciones de una forma torcida y la consecuencia muy triste muchas veces es la imagen en su distorsión malogra todo lo que Dios nos ha dado. Es una cosa muy triste. Es por eso que necesitamos, hermanos, una transformación espiritual. Algunas personas están diciendo que no se nota el PowerPoint en el chat. Sí se ve bien, quizás lo tienen que poner su celular de costado, porque algunos están desde el celular, Ok, bueno. ¿sí? Igual, pastor, perdone, una consulta aquí realiza uno de los hermanos, como para dar un poco de apertura, Sí, sí. y él pregunta, ¿no? ¿Se podría decir que una persona que dice ser regenerada, pero en su vida personal y familiar no muestra esa transformación, quiere decir que no fue regenerada? Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente no es una pregunta que podemos contestar con sí o no. Dos razones. La primera razón es porque no somos Dios y no vemos su corazón, no vemos exactamente lo que está pasando en su vida. Nosotros tenemos la tendencia de tomar fotos de personas y en base a esa foto tomar decisiones de su carácter o de su vida espiritual. Pero la vida cristiana no es una foto, es una película. Y hay un montón de escenas, episodios y todo. Entonces, cuidado con tomar una foto de la vida de una persona y llegar a una conclusión si eso no es. Si tú tomas una foto de mi vida espiritual, ustedes van a ver que en varios momentos de mi vida yo tengo bajones y no vivo como debo vivir. ¿No es cierto? Entonces, la primera cosa, cuidado con juzgar en base a un momento en la vida de una persona. Ahora, si una persona no demuestra frutos a lo largo de su vida, no puede ser un creyente. O sea, eso, porque la regeneración se ve a través de la vida. Es el segundo punto. Entonces, cuidado con juzgar
por un momento en tiempo, pero a la vez, cuidado por no discernir que a lo largo de toda una vida, si no hay frutos, no puede haber una regeneración. ¿Ok? Entonces, um, la pregunta en el chat, entonces, una persona, ¿cómo se demuestra que es una persona en el proceso de transformación? Tiene que haber algunos frutos, por supuesto que sí. Pero ya estamos adelantándonos un montón. Esas preguntas Perfecto. son muy buenas, pero solamente Vamos, estamos en el inicio de correcto. todo este tema. Vamos paso a paso, entonces, la guardamos para el final. No, está bien, no hay problema. Solamente um, espero llegar a ese punto. Ok, Perfecto. entonces, ¿cómo es que la entrada del pecado ha afectado la imagen de Dios? Bueno, debiendo ser reflejo claro de Dios, muchas veces no somos nada más que una caricatura de su imagen. Cuando hay divisiones en la iglesia, podemos decir con una cara, buena cara, que estamos reflejando em, la imagen de Dios. Cuando hay odio en tu corazón, cuando hay egoísmo, cuando hay lujuria, podemos decir que estamos reflejando la imagen de Dios. No estoy diciendo que no eres la imagen de Dios en esos momentos. Estoy diciendo que el problema es que muchas veces no reflejamos a Dios. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado distorsionó la imagen que somos. No perdimos la imagen, pero la imagen ha sido distorsionada por el pecado. Entonces, todo el proceso de transformación es volver a reflejar esa imagen de una forma clara. Y eso demora toda la vida. Demora toda la vida. En vez de ser representaciones de la grandeza y gloria de Dios, a veces parecemos representaciones de la pequeñez y la fealdad de los ídolos que tendemos a adorar. Ahí es el problema. El problema no es que no somos imagen de Dios. El problema es que siendo imagen de Dios, representamos otra cosa, reflejamos otra cosa. Ahí es el gran problema con um, el impacto del pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es nuestra forma ahora? Deformidad. Somos imagen de Dios, pero es una imagen deformada, es una imagen torcida, muchas veces una caricatura de lo que es la verdadera imagen de Dios, o mejor dicho, una caricatura del diseño original de Dios. Por eso, hermano, hermana, tú y yo necesitamos una transformación espiritual, porque no estamos reflejando con toda claridad esa, ese, ese deseo original, ese diseño original de Dios. Por eso necesitamos una transformación espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir Dios con nosotros ahora? ¿Cuál es su proyecto? Digamos, Dios quiere transformarnos. Transformación significa un cambio de forma. Dios quiere moldear nuestra forma. Obviamente no la forma física, pero la forma de nuestro ser espiritual. Dios quiere transformar, moldear nuestras vidas. Desea reformar, o sea, formar de nuevo, por completo, para que seamos una vez más un claro reflejo de su imagen. Esa es la santificación. Esa es la transformación. Es Dios moldeando de nuevo nuestra forma espiritual para que tomemos una nueva forma. Dios está moldeándonos para que tengamos la forma de Cristo. La gran meta de la vida espiritual, la gran meta del proceso de transformación o santificación es esto.
Dios quiere moldearte de nuevo para que seas un reflejo claro de Cristo. Porque muchas veces no lo somos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cuál es la meta de la transformación? Eso es lo que quiero tocar ahorita, la meta de la transformación. Varios textos importantes que hablan de este punto. Primero, Romanos 8:29. En el contexto de Romanos 8:29, ¿se acuerdan de ese texto famoso que muchos han memorizado en Romanos 8:28? Donde Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. El sufrimiento, la victoria, hasta el pecado. Todo lo que pasa en nuestras vidas es parte de un proceso de transformación en nuestras vidas. Tú dices, pero ¿cómo sabes? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la confianza que tienes de que todas las cosas, hasta las cosas horribles que pasan en mi vida, me ayudan a bien? Es decir, me van a llevar a la meta que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo puedo decir que yo sé cuál es esa razón? Aquí es la razón. Pablo dice, ¿por qué? O sea, déjame explicar. La razón por la cual yo digo que todo te ayuda a bien es justamente porque antes, um, antes de la creación no existías, ¿no? Pero aún en ese momento, antes de tu existencia, Dios te conoció. Por eso Pablo dice, porque a los que antes conoció, o sea, Dios puso su amor en ti antes de la fundación del mundo. También a esas personas, ¿qué hizo Dios? Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo acá? Pablo dice, yo les garantizo que todas las cosas que pasen en tu vida tienen un buen propósito. Y tú levantas la mano y tú dices, pero ¿cómo sabes, Pablo? Pablo dice, porque hay una cadena imparable, una cadena de obra divina en tu vida. ¿Cuál es esa cadena imparable? Antes de la creación del mundo, Dios te conoció. Y si Dios te conoció antes de la fundación del mundo, Él tuvo en mente un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Mire lo que Pablo dice, que te predestinó. Predestinar significa marcar de antemano para algo. ¿Cuál es la meta por la cual Dios te predestinó? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú eres creyente, Dios antes de la fundación del mundo te escogió para que tú seas alguien que llegue a la conformidad de Cristo. Eso nos da una certeza increíble, sabiendo que si tú eres un verdadero creyente, tú vas a llegar a la meta. Sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando. Dios te está llevando. Dios está obrando en ti para que tú llegues. Y todas las cosas que pasan en tu vida, sea cual sea la cosa, Dios usa esas cosas como parte de su propósito de llegar o de llevarte a la imagen clara y perfecta de Cristo Jesús. Pablo dice, Dios hizo todo esto en la vida de su pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Mire al final, ¿cuál fue su propósito? Para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Dios quería tener un montón de Cristos. O sea, un montón de hijos como Cristo. Por eso Él diseñó todo este proceso de transformación. Y Él lleva a todos sus hijos hacia esa meta de ser como Cristo. A fin de cuentas, si tú eres un verdadero creyente, vas a llegar a la meta. Y la meta es conformarse a la imagen de Cristo. Otro texto.
Segundo de Corintios 3:18. ¿Se acuerdan de ese texto? Es un texto muy complicado. Pablo está citando o está haciendo alusión al pasaje de Éxodo, cuando Moisés subía y tenía comunión con Dios. ¿Se acuerdan? Entraba en el tabernáculo para estar con Dios y al salir de estar con Dios, su cara brillaba con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacía Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Él iba a donde estaba la gente, predicaba el mensaje que Dios le dio en el tabernáculo y después cubría su cara hasta la próxima reunión. Y cuando llegó la próxima reunión, quitaba el velo, entraba una vez más, tenía comunión con Dios, recibía palabra de Dios, salía con su cara brillando otra vez, compartía palabra de Dios con el pueblo de Dios y cubría su cara. Pablo, tomando en cuenta todo ese ritmo de Moisés, dice, nosotros todos, hablando de los cristianos, mirando con el rostro descubierto, es decir, no necesitamos cubrir la cara como Moisés. Nosotros con una cara que brilla con la gloria de Dios, reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es la meta? En su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. El punto de Pablo es que el Espíritu Santo poco a poco está moldeándonos otra vez, transformándonos de gloria en gloria para que nosotros seamos un reflejo claro, una vez más, de la imagen de Cristo. Con toda confianza, nosotros podemos esperar ese proceso. Esa es la meta. Otro texto, Gálatas 4:19. Es un texto poco complicado. Uh, sí, estoy leyendo el chat. Hay muchos creyentes que están años y años en la iglesia y no reflejan nada de Cristo. Es verdad. Lo que yo diría es que hay muchas personas en las iglesias que no son creyentes. Están en la iglesia, pero no son creyentes. Han experimentado una transacción religiosa, pero no una transacción espiritual. Hay otras personas que luchan, pero no significa que no son creyentes, ¿no? Luchan día tras día. Pero sí, es un gran problema, es un gran problema. Yo estoy leyendo los textos, hermanos. Es lo que dice, que es la meta que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo lo creo. Aunque el avance puede ser muy lento, muy despacio, Dios nos está llevando hacia esa meta. Bueno, Gálatas 4:19. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, este texto es un poco complicado. Noten en este texto que Pablo dice que alguien en la primera parte está encinta. ¿Quién es la persona encinta? La persona que está por dar a luz, según este texto. Es Pablo. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está diciendo, otra vez estoy embarazada y voy a dar a luz y ya tengo los dolores. Es la segunda vez que tengo los mismos dolores por ustedes. Pero mira la segunda parte del texto. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En la segunda parte, ¿quién está encinta? No es Pablo, sino son los Gálatas. O sea, Pablo hace un giro acá en el texto. Él dice en la primera parte, yo estoy sufriendo los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero al final él dice,
que son los Gálatas que están en cinta. O sea, aquí es el punto de Pablo. Pablo está diciendo, yo sufro porque ustedes ya deben dar a luz a Cristo. El embrión en su ser ya está por nacerse, pero la triste realidad es que todavía ese embrión no está listo no es maduro, no es listo para vivir. Entonces Pablo dice, yo sufro porque ustedes, en otras palabras, ustedes no han llegado todavía a donde deben estar. ¿Cuál es la meta aquí? Que Cristo toma su forma dentro de ti. Que tu vida se forma por Cristo. Que Cristo ocupa todo tu ser para que tu ser sea un ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Otra vez, la misma meta. Un texto más. Primero de Juan 3:2. Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. El punto de Juan aquí es que nosotros ya somos hijos de Dios. Eso no está en duda. Y la meta de ser hijo de Dios es, a fin de cuentas, llegar a semejar a Cristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a ver tal y cual como es. Eso significa que no puedes llegar a la meta en esta vida, porque no vas a ver a Cristo en esta vida tal como Cristo es. Pero en la eternidad, cuando pasemos esa línea entre vida y muerte y llegamos a la vida glorificada, la vida en el reino de Dios, ahí vamos a ver a Cristo en toda su gloria. Y al verlo, esa vista nos va a transformar para que nosotros seamos semejantes a Él. Lleguemos a la imagen clara, sin defecto, de Cristo Jesús. Esa es la meta de la transformación. Ahora, tú te miras y tú dices, yo estoy lejos. ¿No es cierto? Espero que digas eso, porque es verdad. Todos nosotros estamos lejos. Pero como Romanos 8:29 dice, si eres un verdadero creyente, Dios te garantiza que tú llegas a esa meta. No porque tú eres bueno, no por tu compromiso, sino porque Dios es fiel. Y Dios es el que va transformándonos de poco en poco hasta llegar a semejar a Cristo en su gloriosa imagen. Esa es la meta que Dios tiene en mente para nosotros. Ahora, suena muy lindo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo se ve de una forma concreta esa meta? Gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Vamos a ver cómo se puede ver esa conformidad a la imagen de Cristo de una forma más concreta. Tres verdades que quiero compartir, tres verdades importantes en cuanto a cómo se ve, cómo se va a ver esa imagen de Cristo. Primera cosa, una verdadera conformidad a la imagen de Cristo significa una transformación de la totalidad de la persona. Una transformación de la totalidad de la persona. La transformación espiritual en la vida de un creyente abarca todo lo que tú eres. Nosotros sabemos, enfocamos en cosas, algunas cosas, ¿no? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Un creyente puede leer su Biblia todo el día, pero si no trabaja tan bien en sus relaciones,
si no trabaja en su matrimonio, si no trabaja en sus amistades, si no trabaja en su manera de trabajar, no está llegando a la imagen de Cristo. Llegar a la imagen de Cristo abarca toda la vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú deseas. Es algo que toca la totalidad de tu vida. Por ejemplo, déjeme dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, una transformación de nuestro carácter, donde las virtudes de Cristo lleguen a ser evidentes en nuestras vidas. El carácter significa ese aspecto de tu ser que tú eres cuando nadie te ve. Es la parte más profunda de tu ser. Muchas veces lo llaman el corazón, ¿no? El corazón de la persona Dios quiere cambiar. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos las virtudes de Cristo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las virtudes de Cristo que Dios quiere formar en nuestras vidas? Aquí hay un texto de Colosenses 3, 12 a 14. Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ok, un segundo. Cuando Pablo dice escogidos de Dios, santos y amados, ¿está llamándonos a ser santos? No. Está diciendo que esa es nuestra identidad. Pablo dice, miren, yo estoy hablando a ustedes como escogidos de Dios. Ustedes son escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, ¿cómo es que Dios te ve? Dios te ve como santos y amados. Ya tú eres un santo. Tú dices, yo no me veo como santo. Entiendo. Pero ante Dios tú eres un santo. Por eso la Biblia vez tras vez tras vez nos llama como cristianos santos y amados. Es nuestra identidad, es lo que somos. Entonces Pablo dice, si es verdad que tú eres un escogido de Dios, si es verdad que tú eres santo y amado, ¿cómo debes reflejar esa santidad, ser amado, ese ser elegido por Dios? ¿Cómo se debe mostrar en la vida diaria? Pablo dice, con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdonándonos de la manera que Cristo nos perdonó y sobre todo vestidos de amor. ¿Quieres entender qué significa reflejar la imagen de Dios? Aquí hay una parte de lo que significa. Significa reflejar el carácter de Cristo. ¿Y cómo es ese carácter de Cristo? Misericordioso, bondadoso, humilde, paciente y sobre todo, amor. Eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. Si tú quieres llegar a reflejar la imagen de Cristo en tu vida, lo que Dios quiere es no solamente llenar tu mente con doctrina, con verdad. Quiere eso. No solamente quiere que tú seas un siervo en la iglesia. Quiere eso también. Él quiere formar en la profundidad de tu ser mansedumbre, paciencia, perdón, amor. Él quiere producir en nosotros las virtudes de Cristo. Otro ejemplo. La transformación de la totalidad de la persona significa una transformación de nuestra mente, donde las estructuras de pensamiento reflejan la mente de Cristo. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer, y vamos a hablar de esto mucho más en el curso, este punto de la renovación de la mente, porque es muy, muy importante. Lo que Dios quiere hacer no es solamente cambiar algunas creencias que tú tienes. No solamente quiere cambiar algunas convicciones. Dios quiere cambiar todo el chip en tu mente.
Quiere cambiar los lentes a través de los cuales tú ves toda la vida. Dios quiere radicalmente reformar toda tu forma de pensar para que sea una manera de pensar radicalmente diferente. Por ejemplo, Filipenses 2:5. Pablo dice, haya pues en vosotros, la Reina Valera dice, este sentir. Pero la palabra detrás de este sentir es la palabra que significa manera de pensar. Phroneo es la palabra. Y phroneo significa tu forma de pensar. Lo que Pablo está diciendo acá es, nosotros como creyentes necesitamos tener la mentalidad que Cristo tuvo. La manera de pensar que Cristo tuvo. O sea, Dios quiere cambiar tu mente, hermanos, en su totalidad, para que tú tengas una óptica radicalmente diferente de la vida. No es simplemente agregar más Biblia a tu vida. Obviamente eso es importante, agregar más Biblia. Pero Él quiere hacer mucho más. Él quiere cambiar tu manera de pensar. Por ejemplo, voy a dar otro texto y después explico un ejemplo más. Primero de Pedro. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso es radical. Está diciendo que nosotros debemos pensar como Cristo sufriente, como Cristo que estaba dispuesto a entregar su propia vida. Saber qué hacer con esa máscara puesta, porque no se negó a comer y a beber, seguro su cuerpo debe estar débil. Si le duele la cabeza, debe. Gracias, hermano, porque Pedro está diciendo que el hecho de que Cristo sufrió, sacrificó toda su vida, nosotros debemos adoptar la misma manera de pensar. Déjenme dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Pedro se acerca a Cristo y le dice a Cristo, ¿cuántas veces debo yo perdonar a una persona que me hace mal? Y Pedro, pensando que él era muy generoso, él dice, ¿hasta 7 veces? Porque los rabinos habían dicho 3 veces. Eso era la ley, la regla, ¿no? 3 veces. Y Pedro dice, yo soy recontra generoso. Yo voy a duplicar eso más 1. Yo voy a perdonar a 7 veces. Y Jesús dice, no, Pedro, estás totalmente equivocado. Tú estás pensando como la gente de este mundo. Pero en mi reino es diferente. La manera de pensar de una forma renovada es esta. No mantenemos un récord de perdón para nada. Tú tienes que llegar a ser una persona perdonadora. El perdón llega a ser parte de tu ser, parte de lo que tú eres. No es cuántas veces. Perdón es parte de la vida normal. Esa es una renovación de la mente. Es dejar de pensar como la gente de este mundo y empezar a pensar como la gente del otro mundo, la gente del reino de Dios, la gente de la nueva creación. Esa es la renovación de la mente. Un cambio radical en toda la forma de pensar. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere cambiar tu forma de pensar para que tú veas el sufrimiento no como castigo de Dios, sino como oportunidad de ser como Cristo. Eso es radical. Eso es radical. Eso es la renovación de la mente que Dios quiere obrar en nosotros. Otra cosa, otro ejemplo. Una transformación de la totalidad de la persona significa una transformación de nuestra conducta
perfecta, donde se ve reflejado de Cristo. Es decir, la transformación que Dios quiere hacer en tu vida no es solamente una transformación interna. Empieza internamente, pero tiene que reflejarse en las acciones. Si no, ¿con qué cara podemos decir que estamos acercándonos a Cristo? Empieza internamente en el corazón, en el carácter y en la mente, pero tiene que reflejarse en las acciones también. Por ejemplo, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, en Cristo, ¿qué debe hacer? Debe andar o vivir como él anduvo. O sea, si tú dices que yo soy seguidor de Cristo, estoy en pos de la imagen de Cristo en mi vida, nuestra vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Ahora, cuando Él dice andar como Él anduvo, no tiene en mente necesariamente hacer las cosas que Él hacía. Algunos han tomado esto así y dicen, mira, Cristo siempre subía a una montaña para orar, entonces yo tengo que hacer la misma cosa. O Jesús ayunaba de esta forma, entonces yo tengo que hacer la misma cosa. No es lo que Él tiene en mente. Cuando Él dice andar como Él anduvo, está hablando otra vez de las características que reflejan sus virtudes. El perdonar, ¿no? El sacrificarse, ¿no? La falta de egoísmo, ¿no? El evangelizar, o sea, es una conducta cristocéntrica, es lo que tiene en mente. Esa es la idea de andar como él anduvo. Otro texto, 1 de Pedro 1, 14 a 16, dice, como hijos obedientes, otra vez, noten, no está llamándonos a obediencia acá, en este texto. Más bien está diciendo que ya somos por identidad hijos obedientes. Él dice, como hijos obedientes, ¿cómo debemos vivir? O sea, si tu identidad es de un hijo obediente, ¿cómo debes vivir? Es el punto. Dios ya nos ve como hijos obedientes. Entonces, Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no debes tener los mismos deseos que tenías como no creyente. No puedes ser formado por los deseos de tu vida antigua. No puede ser. Sino, aquí es el opuesto. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, ¿cómo se ve la santidad según este texto? ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Como alguien escribió en el chat, la santidad no es la perfección. No, nunca vamos a ser perfectos en esta vida. Pero la santidad significa que estamos separados para Dios, que estamos alineados con los propósitos de Dios. Entonces Pedro dice acá, miren, ustedes son hijos obedientes. Es su identidad. Como tales, entonces, ustedes no pueden vivir sometiéndose a los deseos que tenían como no creyentes. Esos deseos son peligrosos y no pueden someterse a esos deseos. No. Tienen que seguir el llamado de Dios. ¿Cuál es ese llamado? A una santidad. ¿Y cómo se ve la santidad? Se ve la santidad, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Dios Santísimo nos llama a ser santos. ¿Cómo se ve la santidad? En nuestra vida diaria. La gente ve nuestra santidad cuando somos gente de integridad. Cuando no sale de la boca mentiras.
cuando no estamos cautivos a la lujuria, cuando el odio no domina nuestras vidas. Esa es una vida santa. La santidad es más que conducta, pero no es menos. Es más que conducta. Afecta actitudes también, pero no es menos que conducta. Afecta la conducta también. Ok, hay más, hay más. Una transformación de la totalidad de la persona también es una transformación y una reorientación de nuestros deseos, nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros amores, para que haya una sumisión absoluta y gozosa a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Dios quiere reorientar todo lo que está dentro de ti, todos los anhelos que tienes, todos los deseos, para que tú tengas una nueva visión, una nueva orientación a todo en la vida. Varios textos. Esto es uno de mis textos favoritos. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, aquí es el propósito. ¿Cuál es el propósito por la muerte de Cristo? Pablo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo acá? Cristo murió para quitarte del trono de tu vida. Cristo murió para que tú ya no seas egoísta. Ustedes saben lo que es un GPS, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había una máquina que se llamaba GPS? Ahora es el teléfono. ¿Qué hacía el GPS? Me orientaba hacia un destino. Entonces yo quería ir, digamos, estoy en Lima y en el aeropuerto y yo quiero ir a la sección de la Plaza de Armas y debe guiarme hacia ese punto. Pero ¿qué pasa cuando una persona con ese destino en mente voltea a la izquierda cuando debe voltear a la derecha? ¿Qué pasa con el GPS? Dice recalculando, recalculando y tiene que reorientar todo el viaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque has ido en otra dirección. Es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Hermanos, el punto de referencia hacia el destino ha cambiado. Tú no eres ya el punto de referencia para tu vida, para la dirección de tu vida. Cristo es el punto de referencia. Por ende, todo el camino, Él determina. Tú tienes que reorientar toda tu vida, recalculando, 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 reorientar toda tu vida alrededor de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en este texto. Cristo murió justamente para reorientar tu vida alrededor de Cristo como el nuevo punto de referencia para toda tu vida. Un texto más. Me encanta este texto también. Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo dice que todos sus valores fueron cambiados.
por Cristo. Él relata todo su currículo espiritual, ¿no? En los primeros versículos de este capítulo. Todos los logros espirituales, todo su pedigrí espiritual, todos los beneficios espirituales que él tenía. Y Pablo dice, yo he perdido todo esto. Y lo cuenta como basura. La palabra en griego es skubala. Skubala tiene dos posibles significados. O significa basura o significa caca. Pablo dice, todo lo que era con mucho valor para mí ahora no tiene nada de valor. No tiene más valor que caca. No tiene más valor que basura para mí. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido reorientada. ¿En base a qué? Mi primer pasión, que es Cristo. A través de ese deseo de conocer más a Cristo, yo he perdido todo lo que era importante para mí antes. Y yo tengo todo un nuevo sistema de valores. Y ese sistema gira en torno a Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, lo que Cristo quiere hacer en todo esto, Cristo quiere reorientar nuestras vidas para que seamos más como Él. Es lo que Dios está haciendo. No termina todavía. Una cosa más. Una transformación de la totalidad de la persona significa una transformación de nuestros cuerpos en el futuro cuando Cristo regrese. Esto es parte de nuestra transformación espiritual. No podemos llegar a la meta de la conformidad a la imagen de Cristo hasta que tengamos un nuevo cuerpo. Cuando Cristo cambie nuestro cuerpo, vamos a llegar a la meta. Pablo dice en Filipenses 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Cristo al regresar? Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando ese momento, porque en ese momento, cuando Cristo regrese y cambie nuestros cuerpos, en ese momento llegaremos a la meta de conformidad a la imagen de Cristo. Antes de ese punto es imposible. Pablo dice en 1 Corintios 15 que el corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. O sea, es imposible que una persona con el cuerpo mortal llegue al reino de Dios al final, que llegue a la nueva creación en ese sentido. Imposible. Necesitamos un nuevo cuerpo. Entonces, parte de la transformación es esa etapa final cuando Dios cambia nuestros cuerpos en un cuerpo glorioso y ahí vamos a estar con Él y vamos a conformarnos a la imagen de Cristo. Es el primer punto. Dos más, mucho más rápido estos dos puntos. Segundo punto. Conformarse a la imagen de Cristo es un proceso. Es un proceso. Nosotros entendemos esto por experiencia, pero bíblicamente también es muy claro. Varios textos, voy a compartir un solo texto. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de un proceso. Dios está en medio de un proyecto de construcción y la construcción que Él está haciendo es nuestra vida. Él ya empezó esa obra de construcción hace mucho tiempo.
Y Él sigue trabajando a lo largo de nuestras vidas y no va a terminar su proyecto hasta que Cristo regrese y nosotros estemos en su presencia y nos conformemos a su imagen. Es la promesa de Dios que Él va a seguir trabajando ese proceso durante toda nuestra vida. Y finalmente, una cita primero. Un autor dice, hemos sido hechos una persona completamente nueva, pero lleva el resto de nuestras vidas para reorientarnos a la senda de Cristo. Es un proceso largo, arduo, difícil, que va a demorar toda la vida. Pero la promesa de Dios es que los que están en Cristo van a llegar a la meta algún día. Esa es su promesa. Ok, último punto. Llegar a la meta de la imagen de Cristo es netamente una consecuencia de la obra redentora de Cristo. Nadie va a llegar a la meta solo. Nadie puede llegar a la meta por sus propios esfuerzos. Todo depende de Cristo y su obra redentora. Y vamos a ver en el curso, y vamos a hablar algo de esto mañana, alguito de esto. El punto más importante en todo este tema de la transformación espiritual, el punto más importante es este punto. Llegar a la meta de la imagen de Cristo depende totalmente de la obra redentora de Cristo. Depende de su muerte, depende de su sepultura, depende de su resurrección, depende de su ascensión, depende del día de Pentecostés, cuando Él derramó su espíritu sobre su pueblo. Todo depende de la obra redentora de Cristo. Y sin esa obra, nadie llega a la meta. Vamos a ver las consecuencias de esto más adelante. Otra vez, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. ¿Para qué? Aquí es el propósito de su muerte. Los que viven. ¿Cómo puede decir los que viven si todos han muerto? Él dice, todos murió. Y ahora dice, para que los que viven. Pero ¿quién vive si todos han muerto? Hay algo detrás que Pablo está dando por hecho. Todos mueren. Pero los que están en Cristo resucitan también. Y el punto de Pablo es, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que vivan, los que resucitan con Él, tengan un cambio de vida. Como ya hemos visto, ya no viven para sí, sino para Él. Él quiere hacer esa transformación, pero todo depende de su muerte, que hace posible ese cambio de orientación en nuestras vidas. Todo depende de Él, por lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué significa conformarse a la imagen de Cristo? Ser conformado a la imagen de Cristo es tomar la forma de Cristo. No, obviamente no la forma física, ¿ok? Pero es en todo sentido ser moldeado por lo que Cristo es, desde adentro hacia afuera. Es reflejar su carácter, las virtudes, ¿no? Sus actitudes, sus virtudes, sus actos, todo lo que Cristo es, Dios quiere formar en ti. Ahora, entiendo, es complicado, es difícil, no vamos a ver siempre un progreso increíble en el día a día, pero esa es la meta, acuérdense, esa es la meta hacia la cual Dios nos está llevando y vamos a llegar a la meta si estamos en Cristo. Más concretamente, como Pablo dice en Filipenses 3:10, es llegar a ser como Cristo en su muerte. Es decir, tomar una cruciforme. Tomar una forma cruciforme.
Dios quiere moldearte en forma de cruz. Es lo que Dios quiere hacer. Bueno, ¿Hay algunas preguntas, pastor? ¿Te parece? Sí. excelente, excelente. Sí. Bueno, voy a leer una de las redes, y creo que usted ya la contestó. Nos escriben desde Ecuador y plantea una situación. Y dice lo siguiente: una mujer que camina 15 años en el Evangelio, dice ser divorciada y va a una iglesia local, adora a Dios, alaba, comparte la palabra con hermanos, pero el año pasado se la encontró en un acto de pecaminosidad con dos hombres. ¿Podríamos decir que esta mujer es convertida a Cristo? Bueno, Compleja la situación. ya. Otra vez, como dije antes, yo no puedo juzgar, no soy Dios. Yo no sé qué hay en su corazón. Obviamente lo que hizo era contra mal. Um, pero Pedro negó a Cristo y Dios lo restauró. Entonces yo no puedo decir que esa mujer no es creyente. Yo no sé, no está comportándose como creyente, pero yo no sé cómo ha sido su vida por 15 años, ¿no? Si ha demostrado Cristo de verdad en su vida por 15 años y esto es una caída, no sé. Otra vez, y quiero decir, tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar en base a un momento en la vida de una persona. Lo que podemos decir es que la hermana no está comportándose como creyente. Yo creo que lo que Pablo tenía en mente en 1 de Corintios 3, cuando él habla a la iglesia de Corinto como carnales, no estaba diciendo que hay tres categorías de personas, creyente, no creyente y un creyente carnal. Pablo está diciendo que los corintios estaban comportándose como si fueran no creyentes. O sea, no estaba dando un veredicto a su vida espiritual, pero estaba diciendo que en ese momento, por tener divisiones, por tener prejuicios, por tener todas esas cosas, ustedes no se comportan como creyentes, sino como carnales, como no creyentes. Yo diría a esa mujer, probablemente en este momento está comportándose como no creyente. Si eso no es, yo no sé. Yo creo que hay que llamarla a un arrepentimiento, hay que hablar con ella, um, orar por ella para que pueda volver a los caminos de Cristo si era creyente. Pero otra vez, yo no soy Dios y no, yo no puedo ser la persona que juzga. Perfecto, perfecto, pastor. Gracias por la respuesta. Aquí hay otra pregunta. Basado en que estamos aprendiendo entonces, podríamos decir que llegaremos a la meta porque en Cristo es segura esa meta. Sí, exactamente. La meta es segura en Cristo. Una cosa que vamos a ver es la importancia de esa frase en Cristo. Si una persona está en Cristo, um, parte de ese proceso de transformación um, es una garantía. O sea, es una promesa de Dios que los que están en Cristo van a llegar a la meta. El problema es que hay gente a lo largo de la historia que dice, yo estoy en Cristo, cuando en verdad su vida nunca demuestra la verdad de estar en Cristo. Entonces, lo diría de esta forma. Una persona que verdaderamente está en Cristo tiene la garantía de llegar a la meta. Eso no significa que yo puedo ser flojo espiritual. ¿No? La flojera espiritual. No, 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 no. No significa que yo puedo ser pasivo, nada por el estilo. Pero lo que sí me muestra es que mi gran Dios está ahí siempre conmigo, cargándome en los momentos difíciles, empujándome en los momentos de terquedad, ayudándome en cada momento para que yo pueda llegar a la meta. Y Él me asegura en los momentos más difíciles, tú eres mi hijo,
yo te voy a, yo te voy a llegar a la meta. Tú vas a llegar, Amén, porque yo amén. estoy Gracias por la contigo. respuesta. Aquí otra pregunta, hermano Israel, y dice, buenas noches, pastor. Por la gracia de Dios soy una nueva criatura, entonces, siendo imagen de Dios, ¿yo debo actuar como Cristo o Cristo debe actuar en mí? Gracias. Ajá, qué bueno. Las dos cosas. O sea, nosotros no podemos actuar como Cristo muy bien, porque somos pecadores, somos débiles. Esa es la meta. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros seamos un buen reflejo de Él, un claro reflejo de Él. Y eso es un proceso. Dejando que Él obre en mí, porque la única manera de llegar a la meta es Cristo obrando en mí. Pero cuando Él obra en mí, yo tengo que responder con obediencia. Por ejemplo, el texto clave es el texto de Filipenses 2, 12 y 13. En ese texto, um, voy a leer el texto. Pablo dice que nosotros debemos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Aquí es el mandato. Ocupaos en vuestra salvación. Es decir, vivir tu salvación con temor y temblor. Pero mire lo que viene después. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Él dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios nos llama a vivir en el día a día nuestra salvación, a poner en práctica nuestra salvación. Pero tú dices, ¿cómo voy a hacerlo? Yo no tengo la capacidad. Él dice, yo sé que no tienes la capacidad, pero tú puedes hacerlo porque Dios mismo vive en ti. ¿Y qué está haciendo Dios dentro de ti? Produciendo tanto el querer, o sea, las ganas, el deseo, como el hacer, la capacidad de hacerlo. Dios en ti es la energía, Dios en ti es, digamos, el abono, es la gasolina, es la fuerza que hace posible que tú puedes vivir tu salvación. Sin Él en ti, imposible. Pero Él vive en ti. Pero el hecho de que Él vive en ti, produciendo el querer y el hacer, no significa que yo digo, ya, entonces me voy a relajar y no voy a hacer nada. No, 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 no. Porque Él produce las ganas y la capacidad. Entonces, Él en mí me mueve, me anima, me fortalece para que yo pueda vivir mi salvación en el día a día. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Seguimos con algunas consultas y aquí el hermano Rubén Gargate nos dice, ¿cómo puedo reconocer mi progreso espiritual? ¿Qué valores guían mi vida? ¿Cómo me mantengo conectado con mi ser espiritual? La última parte, ¿cómo mantengo? ¿Cómo me mantengo conectado con mi ser espiritual? Ok. Buena pregunta. Um, ya, muchas veces es difícil medir la transformación. Yo trabajo para una misión, ¿no? Y yo viajo por toda América Latina y siempre um, los jefes dicen, queremos un reporte de los frutos. Y yo siempre digo, yo no puedo dar reporte de mis frutos, porque yo no sé, um, no se ven los frutos en un 2 por 3. Los frutos muchas veces demoran tiempo y a veces los frutos son muy lentos. Entonces, yo diría, hermano, ¿cómo medir? Si tú ves en tu corazón más y más pasión por Cristo,
si tú vas más disposición de obedecer, si tú ves una lucha contra el pecado en tu vida. Todos nosotros pecamos. El problema es cuando ya no lucho contra la tentación. Si yo dejo de luchar, algo está mal. Pero si yo sigo luchando contra el pecado en mi vida, eso demuestra que el Espíritu Santo está ahí ayudándome. Entonces, son algunas cositas que tú puedes quizás ver, ¿no? Si tienes hambre por la palabra de Dios, si tienes deseo de estar con Cristo, si tienes ganas de compartir tu fe, todas estas cosas son um, alguito de una evidencia de un progreso. Pero cuidado con desear siempre medir, porque se puede fingir muchas cosas. Solo tienes que ver el ejemplo de Ananías y Zafira que fingieron la generosidad. Vendieron una propiedad y dieron mucha plata para destruir a los demás. Pero todo eso era un engaño. Hicieron un sacrificio, pero un sacrificio engañoso. Entonces, mi punto es, se puede fingir muchas cosas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con algunas de las medidas, entre comillas, um, de una transformación. Muy bien, gracias una vez más por la respuesta. Seguimos con otra pregunta y nos menciona aquí, ¿cómo puedo sanar o superar miedos y pensamientos negativos? ¿Y cuál sería la voluntad de Dios para mí en esas circunstancias? Ya, mira, un problema con este tema de la transformación es que no hay um, fórmula mágica, ¿no? No hay tres pautas y ya llegas a la meta o ya vences el pecado. Um, en el curso vamos a compartir todo un proceso de luchar contra el pecado, tomado de la vida de los puritanos que hablaban de lo que se llamaba la mortificación del pecado. Es toda una estrategia para hacer morir el pecado en la vida de una persona. Um, y yo diría que, ah, por ejemplo, en cuanto a los deseos, tienes que reconocer los deseos por lo que son. Cuando un deseo surge en tu corazón, que es un deseo que tú sabes que pertenece a tu vida antigua, inmediatamente tú tienes que rechazar ese deseo. O sea, empieza con el reconocimiento que ese deseo es dañino, es parte de mi vida antigua. Pedro dice en 1 de Pedro 2:11 que hay deseos, tenemos que abstenernos de los deseos que batallan deseos carnales que batallan contra nuestras almas. O sea, hacen guerra contra tu alma. Entonces, inmediatamente tú tienes que decir no a ese deseo. El deseo no para ahí. El deseo va a volver, ¿no? Pero la primera pauta es reconocerlo por lo que es un deseo que te va a llevar a pecar y tienes que rechazarlo. Um, en ese momento tienes que huir del deseo, de la tentación que está ahí, pero no huir al vacío. Tienes que huir a Cristo y pedir su ayuda. Ayúdame, Señor, estoy siendo tentado por ese deseo. Ayúdame, por favor. Y quizás hasta huir a un creyente. Ayúdame porque me siento muy tentado ahora. Necesito tus oraciones, necesito tu aliento. Ayúdame, por favor. ¿No? Es todo un proceso. Pastor, Um, perdón, sí, yendo en hilo con esa pregunta, que hay otra que nos hacen. ¿Puede un cristiano regenerado tener pensamientos suicidas? Y si es así, ¿cómo vencer esos deseos?
Sí, yo creo que sí puede tener los deseos, los pensamientos muy dañinos como esos pensamientos. Sí. Um, un gran misionero a los indígenas de Estados Unidos hace muchos años, él- él, um, era un pariente de Jonathan Edwards, el gran teólogo. David Brainerd se llamaba. Él luchaba con esos deseos toda su vida. Yo creo que sí se puede. Um, Otra vez, yo no te puedo dar una fórmula mágica o sea, ni 3 pasos para, s- sobre, para superar esos deseos. Um, yo diría que si son deseos que constantemente um, surgen en la vida de una persona, probablemente necesitas una ayuda más um, profunda y constante, un consejero que te puede ayudar, ¿no? Porque probablemente hay un montón de cosas detrás. A veces es algo físico, a veces es algo espiritual, obviamente, a veces es algo emocional, o sea, el ser humano es muy complejo. Entonces, no te puedo dar 3 pautas para eso. Perdón, me encantaría, pero sería un engaño. Diría que se puede superar, pero es algo que necesita mucho, conversar mucho más que simplemente una respuesta de 2 minutos. Muy bien, pastor. Cambiando con otra pregunta, aquí un hermano en redes también nos hace la consulta. ¿Qué pasa con esas personas que tienen una gran capacidad de conocimiento teológico, pero vidas vergonzosas? ¿Cómo podemos ver ahí su transformación o qué podríamos decir frente a ello? ¿Han visto las caricaturas de una persona que es una persona cabezona, tiene una cabeza así y un cuerpo delgadito? Ese es el problema con la gente que llena la mente, pero no tiene una vida espiritual equilibrada. Conocer la teología es muy importante, conocer la verdad es muy importante, pero no es todo. Tenemos que trabajar el corazón también, tenemos que trabajar las relaciones, tenemos que trabajar um, la vida de una forma holística. Entonces, una persona que solo llena la mente creyendo que así es la vida cristiana es muy triste. Yo conozco a teólogos que son muy útiles en enseñar la teología, pero su vida es una desgracia. Por ejemplo, no tiene amor. Critica a todo el mundo que no está de acuerdo con ellos. Es pecado. La persona está preocupándose por un aspecto de su vida espiritual y no por la totalidad de su vida espiritual. Y es muy peligroso eso. Nosotros, como traté de mostrar, conformidad a Cristo abarca toda la vida, en cada aspecto. Y tenemos que tener una vida espiritual equilibrada en ese sentido. Muy bien, siguiendo aquí con las preguntas entonces en esta noche. La siguiente es, ¿cómo puedo o cómo transformo las prácticas espirituales en un estado natural y sin esfuerzo? ¿Debo esforzarme realmente o fluyen naturalmente? Ya, bueno, lo ideal es que fluyan, pero no es verdad siempre. La oración a veces es muy, muy difícil. Es como una guerra. El diablo no quiere que nosotros oremos. Y la carne no quiere orar tampoco, porque es trabajo. Entonces, por eso lo llaman disciplinas. Requieren esfuerzo. Entonces, lo ideal es que fluyan, pero no es la realidad en el día a día. Y tenemos que formar hábitos, ¿no? Ah, yo tengo mi rutina de oración
a veces me cuesta, pero yo trato de incluirlo como rutina en mi vida. No una rutina seca, no una rutina muerta, sino parte del ritmo de mi vida. Entonces yo digo, bueno, no voy a tener una cita entre esta hora y esta hora porque voy a dedicarme a orar, ¿no? Ah, y lo hago, aun cuando no quiero. Yo sé que necesito, entonces lo hago. Entonces, am, lo ideal sería algo natural, pero no siempre es. Aun cuando no es algo natural, tenemos que cumplir. No para simplemente cumplir, sino porque sabemos que es a través de comunión con Dios que Dios nos cambie. Entonces tenemos que practicar aún, no vivir por las emociones, sino vivir por lo que sabemos es verdad. Muy bien, gracias por la respuesta, pastor. Aquí tenemos un par de preguntas más y a los que nos están viendo en vivo también a través de las redes o a los que están aquí en el Zoom, pueden ir escribiendo si hay más consultas. Todavía tenemos unos minutos más para poder desarrollarlas junto con el pastor. Y si en caso no alcanzar el tiempo, igual se estarían realizando el día de mañana. Tenemos aquí unas preguntas que mencionan, ¿cuál es el papel de la fe en la transformación espiritual? Ya. Bueno, es un tema que vamos a tocar porque creo que es un punto muy importante. Um, la fe es básico, obviamente, en todo ese tema. Por ejemplo, um, tenemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros, de nuestra identidad, por ejemplo. Pablo dice en Romanos, vamos a Gálatas, Pablo dice en Gálatas 2:20 um, que he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo puedo leer eso y decir, suena muy bonito, pero no lo creo. O yo puedo decir, yo lo creo, pero lo creo acá, pero no lo creo en mi corazón. No me sirve si no lo creo. Dios ha hecho un montón de promesas y esas promesas son claves para un avance en la vida espiritual. Yo tengo que creer las, las promesas de Dios. Interesante lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6:14-7:1. En todo ese texto, Pablo está mostrando la incompatibilidad de, del, um, las cosas de Dios con las cosas mundanas. Está mostrando que son totalmente incompatibles. Después, en ese texto, Pablo lanza algunas promesas que Dios nos ha dado. Y él termina diciendo que es por tales promesas que nosotros tenemos que limpiarnos de toda impureza. En otras palabras, son las promesas de Dios que sirven como la base. Y cuando yo creo las promesas, la respuesta es una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en base de la fe en las promesas de Dios. Yo me limpio porque Dios me ha dado ciertas promesas. Y esas promesas dicen que su pueblo, viviendo como su pueblo, recibirá tal premio, por ejemplo. Segundo de Pedro 1 dice la misma cosa. Es por las promesas de Dios, promesas que tenemos que creer, que experimentamos los beneficios de la obra de Cristo. Si no creo, ¿de qué vale? Si Cristo me dice, tú has muerto al pecado, pero yo no lo creo, ¿cómo me ayuda? Si Él dice que yo soy una nueva criatura, pero no lo creo, ¿cómo me ayuda? Yo tengo que apropiar las promesas de Dios a través de la fe. Y cuando yo creo, ahí me hago progreso, avanzo en la vida cristiana. Puedo superar el pecado. ¿Saben una razón
por la cual yo puedo vencer el pecado en mi vida? Es porque Cristo me ha dicho que el pecado no tiene derecho sobre mí. ¿Por qué? Yo he muerto al pecado. Entonces, el pecado surge en mi vida y yo digo, no, 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 no. Tú no tienes autoridad sobre mí. Porque en Cristo Jesús yo morí al pecado. Fuera de acá. Satanás viene y trata de tentarme. Y yo digo, no, no, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo te venció. Tú no tienes derecho sobre mí. Fuera de acá. O sea, todo eso es una respuesta de fe, porque yo creo en las promesas de Cristo para mi vida. Perfecto. Vamos con dos últimas preguntas y vamos a terminar ya la sesión en esta noche para no extendernos más. La siguiente pregunta es, si a través del estudio de la palabra de Dios me he dado cuenta que en mi iglesia no enseñan tan conforme a las escrituras, ¿esto me ayudará a desarrollar mi paciencia en la transformación espiritual o debo salir de ese lugar? Ay, ay, ay. Bueno, yo no puedo responder sí o no, porque hay muchos factores que yo no conozco de la situación. Yo diría que por lo general el último recurso es salir de una iglesia. Sin embargo, si la iglesia enseña herejías, uno debe salir. Um, pero en base a la pregunta, me parece que no son herejías, quizás no es enseñanza muy profunda o muy completa. Yo diría que una cosa es con mucha humildad compartir la preocupación con los líderes de la iglesia, con el pastor y los líderes, que estoy preocupado porque, por ejemplo, leí este libro que enseña tal cosa y no sé si estamos de acuerdo o no con esto. ¿Podríamos estudiar juntos este libro para ver si tiene sentido o no? Sería una forma, ¿no? Compartir contenido con los líderes para que ellos puedan leer ellos mismos las cosas buenas que tú estás leyendo o escuchando. Sería una base mutua de poder conversar sobre el asunto. Um, Obviamente, no queremos estar en un lugar, un desierto donde vamos a morir espiritualmente. Um, pero siempre es bueno tratar de ayudar a la iglesia ¿no? a crecer. Entonces, yo diría que el primer recurso sería conversar con el liderazgo y quizás compartir los materiales que te ha enseñado a ti o te ha animado a ti con ellos para que puedan quizás también experimentar un cambio en ellos. Muy bien. Y la última pregunta de esta noche es, bajo la premisa de que no puedo determinar si una persona en X situación es creyente o no creyente, ¿eso eximiría a la iglesia de juzgar algún acto de inmoralidad? No, no entiendo la pregunta. Una vez más. Eh, si teniendo en cuenta que una persona puede haber sido sorprendida en pecado o está viviendo una vida desordenada y se mencionó que no podemos determinar si es un creyente o no creyente, entonces la iglesia no podría juzgar ese acto Ya, de ya, ya. inmoralidad o cómo No, debería no. tratar esa situación. ah, Hay todo un proceso bíblico para tratar actos de inmoralidad y la iglesia tiene que responder. Mi punto es, tú no puedes juzgarlo y decir que eso no es creyente necesariamente, pero la iglesia tiene que actuar cuando hay inmoralidad. La iglesia tiene que llamar la atención a la persona y llamarlo a un arrepentimiento. Y si la persona no quiere arrepentirse, entonces seguimos el proceso de Mateo 18 y llegamos al final. Si la persona no quiere arrepentirse después de varios intentos de llamarlo a un arrepentimiento y el tiempo suficiente para que la persona pueda arrepentirse, entonces la iglesia no tiene otra opción que excomulgarlo. Es
es lo que la Biblia enseña. Y una persona excomulgada, después de un proceso verdaderamente bíblico de disciplina, queda fuera de la protección de la iglesia. Y según Pablo, es un lugar muy peligroso. En ese sentido, probablemente uno tendría que tratarlo como no creyente, porque no ha respondido a, a varios esfuerzos a llamarlo a un arrepentimiento. Entonces, en ese caso, probablemente no es creyente, ¿no? Muy bien, y con esa pregunta terminamos la sesión del día de hoy. Antes de terminar, pastor, despídanos en oración y luego nos tomaremos unas fotitos para luego ya continuar el día de mañana. Ok. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Reconocemos, Señor, que no somos lo que debemos ser. Y más que nada, lo que queremos, Señor, es ser más como Cristo. Entonces yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos cambies, que tú cambies nuestra mente, nuestra forma de pensar, que tú cambies nuestro carácter, que tú cambies nuestra conducta, nuestros anhelos y deseos y amores, que todo en nuestra vida realmente pueda cambiarse por medio, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir gozosamente en santidad para glorificarte en todo, Señor. Enséñanos, guíanos, ayúdanos, perdónanos y glorifícate, Señor, en nuestras vidas para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.